Hola profesores, nosotros somos el equipo 3, conformados por Abraham Chalita, Victoria Estefanía, Luis Alfonso Pérez, Isaac Jacinto, Aranza García y Guillermo González. A continuación les presentaremos nuestro desarrollo en el reto Cálculo y Graficaciones de Campos Eléctricos, los resultados obtenidos, la discusión de ellos y la conclusión final. Bueno, para empezar, la electricidad pues es una forma fundamental de la energía que consiste en cargas opuestas para producir diferentes fenómenos, tales como sería la luz, el calor, fuerzas magnéticas y cambios químicos. Se tiene registro de su estudio desde el siglo VII a.C. y se ha seguido estudiando desde entonces. Su análisis ha dado paso también a descubrir otras áreas de estudio, entre ellas la electrostática. Y para este reto lo que hicimos fue crear una simulación computacional de un campo eléctrico como los utilizados en dielectroforesis para la identificación de la malaria. Y para ello estudiamos ciertos conceptos como la ley de Coulomb, el campo eléctrico, el principio de superposición y la distribución continua de cargas. La ley de Coulomb fue desarrollada por el físico e ingeniero francés Charles-Augustin Coulomb en el año de 1785. Antes de llegar a la ecuación, Coulomb y otros contemporáneos demostraron que la fuerza eléctrica que ejerce un cuerpo cargado sobre otro es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las dos cargas e inversamente al cuadrado de la distancia entre ellas. La ley de Coulomb es la constante de electricidad que equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por el valor de las cargas en valor abstracto entre la distancia entre ellas al cuadrado. Como se mencionó anteriormente, otro concepto importante para esta etapa fue el campo eléctrico. Un campo es una región donde un cuerpo experimenta una fuerza resultante debido a la presencia de uno o más cuerpos. Se puede pensar que un campo es un intermediario entre los objetos del sistema, por el cual interactúan. Por ende, un campo eléctrico es una región en el espacio donde las líneas de fuerza producidas por una carga eléctrica ejercen una fuerza sobre otra carga eléctrica. La ecuación del campo eléctrico es igual a la constante de electricidad por la carga eléctrica que produce el campo entre la distancia del punto de estudio y la carga al cuadrado. Bueno, en la distribución de cargas, que es en el caso de un dipolo, se usa el principio de superposición, donde se suman de manera directa las cargas puntuales que están presentes en el sistema que se está estudiando. Si vemos este concepto en cualquier objeto macroscópico, su campo eléctrico en cualquier punto E puede ser calculado con el principio de superposición al sumar el campo eléctrico producido en este punto de cada una de las cargas elementales que lo conforman. Una distribución continua, al tener un número de cargas infinitas elementales, se convierte en la siguiente integral, que sería el diferencial de carga, integral de la constante K por el diferencial de carga y el radio al cuadrado. En este caso, en el de la entrega, usamos la integral de forma K por la carga lineal y la unidad de longitud entre el radio al cuadrado. Con respecto al método de solución de la primera entrega, el campo eléctrico de un dipolo sobre un punto P, para ese es el método. Tenemos este esquema en el que Q1, que va a ser positiva, va a estar localizada en menos A sobre 2 y Q2 va a estar localizada en A sobre 2, es negativa. Eso quiere decir que las distancias entre estas dos es A y ambas cargas están actuando sobre un punto P, X, N y N a analizar. Primero, para solucionarlo, necesitamos conocer la distancia de la carga al punto, lo cual se saca con un teorema de Pitágoras, que toma en cuenta la posición del punto en X y en Y, se lo resta a la posición en X y en Y de la carga y lo eleva al cuadrado, respectivamente. Y para calcular su campo eléctrico en el punto, tenemos la fórmula que el campo eléctrico es igual a K, que es la constante de carga, por la carga, la magnitud de la carga sobre la distancia al cuadrado, que al ser al cuadrado nos quedamos nada más con esta expresión que está dentro de la raíz cuadrada, multiplicado por el vector unitario, que ahorita veremos cómo se calcula. Bueno, aquí como decía, nada más se queda la expresión de adentro en la parte de abajo. Y el vector unitario sería igual al coseno de teta por y el seno de teta en y. Lo malo es que no tenemos forma de conocer el valor del ángulo en MATLAB en primera instancia para realizar la simulación, por lo que el vector unitario lo estaremos considerando como la posición en X, para X, la posición en X del punto menos la posición en X de la carga, que como ya vimos es menos A sobre 2, dividido entre la distancia, y lo mismo para Y, que tenemos la posición en Y del punto sobre la distancia que hay entre estos dos. Simplificado queda así,
y es lo mismo para R2, que es de la carga negativa, con la única diferencia que A sobre 2 es positivo. Expandiendo esta idea, nos queda así para la carga positiva y la carga negativa, y ya que se tienen que sumar para sacar el campo eléctrico total en componentes, queda así, y estas serían las componentes que utilizaríamos en MATLAB en nuestro quiver. Para graficar en MATLAB, lo primero que hicimos fue declarar algunos datos iniciales. También calculamos las distancias entre cada punto y cada carga. También obtuvimos el módulo del campo eléctrico y sus componentes vectoriales. Para los componentes vectoriales se utilizó seno y coseno, que se calculó a través de razones trigonométricas. Para la carga 2, lo que cambió fue que los ángulos, el valor de coseno y seno es negativo porque los vectores apuntan hacia la carga debido a que esta es negativa. Después se realizó la suma vectorial de todo y se obtuvo el módulo de los vectores para después poder normalizarlos. Para representar las cargas utilizamos la función de scatter y establecimos cierto axis, y para graficar ya los vectores utilizamos la función de quiver. Para los resultados de este primer objeto de estudio, que es el dipolo, que posteriormente nos va a ayudar a la construcción final del reto, con el modelo computacional que desarrollamos, pudimos llegar a comprobar varias afirmaciones que llegó a hacer el mismo Coulomb acerca de los objetos cargados y su comportamiento, y del comportamiento del campo eléctrico. Primero, pudimos comprobar que la fuerza de las cargas en un punto va a ser proporcional al valor de las cargas que actúan sobre él. Y esto es fácilmente comprobable con 3 casos, como los que se vamos a mostrar a continuación. Primero, existen 2 cargas con el mismo valor, en donde se puede observar un comportamiento del campo bastante uniforme. Posteriormente, podemos ver uno en donde la carga positiva tiene un valor mayor y se puede observar un comportamiento del campo eléctrico de repulsión mayor. Y posteriormente, en el tercer caso, la carga negativa es la que tiene el valor mayor y se puede observar un comportamiento del campo eléctrico de atracción hacia la carga negativa. Este mismo comportamiento de proporcionalidad se puede llegar a comprobar si fuéramos a poner un punto de estudio en el eje de simetría, como se puede observar en la imagen, en donde ambas cargas tuvieran el mismo valor, pero fueran de signos contrarios, en donde por simetría se llegarían a cancelar los valores en Y y se mantendría un valor en X. Pero al realizar los cálculos matemáticos, se nos permitiría observar cómo es que el valor de las cargas dadas determina la dirección y la magnitud del vector del campo eléctrico, siendo estos proporcionales, permitiendo saber también el tipo de fuerza que se está ejerciendo sobre ellos. De la misma manera, pudimos comprobar que la fuerza en un punto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, y esto fue fácilmente comprobable con un experimento en el que pusimos 4 puntos de estudio arriba de las 2 cargas para observar cómo es que mientras se van alejando la magnitud de la fuerza va disminuyendo, comprobando así la proporcionalidad inversa. Al final, todos estos estudios nos van a permitir estudiar de mejor manera el reto final y ya. Con respecto a la entrega 2, campo eléctrico de barras finitas cargadas, tenemos relativamente el mismo caso, solamente que ahora hay varias cargas positivas y varias cargas negativas puestas en paralelo. Es la representación de 2 barras. Entonces seguimos teniendo nuestra fórmula para sacar cada campo eléctrico de cada carga que estamos viendo aquí. Tenemos la misma fórmula para las distancias y tenemos lo mismo para sacar el vector unitario. Aquí la diferencia va a ser que para la componente en Y del vector unitario, ahora sí tenemos más valores en Y que tomar en cuenta para restárselos a la posición del punto original. Fuera de eso se sigue dividiendo sobre la distancia. Ya expandiendo un poco en esto, tenemos que la carga de cualquier el campo eléctrico de cualquier carga positiva sobre el punto P queda de esta forma, y lo mismo para cualquier carga negativa. Aquí lo interesante va a ser que todas las cargas positivas y negativas se tienen que sumar en sus componentes. Para las positivas queda de esta forma y para las negativas de esta.
sigue siendo lo mismo, la carga sobre la distancia por el vector unitario en X, la carga sobre la distancia por el vector unitario en Y, y lo mismo para las negativas, la carga 2, la carga negativa sobre la distancia por el vector unitario en X, la carga sobre la distancia por el vector unitario en Y, y todas esas sumatorias para que al final podamos sumar por componentes totales las X con las X de la carga 1 y la carga 2, las Y con las Y de la carga 1 y la carga 2, y al final con las componentes podemos obtener la magnitud y la dirección. Para esta segunda parte de MATLAB se hizo algo muy parecido. Declaramos primero algunos datos iniciales como los valores de las cargas, las posiciones de las barras, etc. Para graficar las barras utilizamos la función plot, lo que pues dibujaría básicamente dos líneas que tendrían círculos representando las cargas. Para obtener el módulo y las componentes vectoriales de cada carga, lo que hicimos fue utilizar dos ciclos for que iterarían tantas veces como cargas hubiera en cada barra. Al final se sumaron todos los vectores en X y luego todos los vectores en Y, y nuevamente normalizamos obteniendo el módulo de cada vector y graficamos con la función de Cuvier. Así como en el caso del modelado computacional de un dipolo, en este caso este modelo maneja el campo eléctrico de dos barras finitas cargadas, y este también nos puede ayudar a determinar y a comprobar ciertas características físicas y observar distintos comportamientos del campo eléctrico. Por ejemplo, este modelo también nos permite comprobar que la fuerza de las cargas en un punto va a ser proporcional al valor de las cargas que van sobre él, y esto pudiéndose observar de la misma forma en tres casos principales, en donde por efectos de visualización decidimos poner las barras del mismo tamaño para observar de manera mucho más clara. En este primer ejemplo, donde ambas barras tienen el mismo valor de Q, se puede observar un comportamiento uniforme del campo eléctrico. En donde la barra negativa tiene un valor mucho mayor a la positiva, se observa un comportamiento de atracción mucho mayor en la barra azul, y en donde la barra positiva tiene un valor mucho mayor, se observa un comportamiento de repulsión mucho más grande. Y así como en el del dipolo, este concepto de proporcionalidad se podría llegar a comprobar si pusiéramos un punto de estudio P en el eje de simetría. Sin embargo, es importante mencionar que el valor del campo total generado en el punto P va a variar conforme a la construcción del sistema de estudio. En el caso del experimento visto en la imagen, que se tienen asignados los valores originales, se puede observar cómo es que la barra positiva presenta un mayor tamaño que la negativa. En el caso de poner un punto P de estudio en unas coordenadas 0, y, se nos presentaría el caso en el que debido a la diferencia de tamaños de las barras, los valores de y igual a 0 se eliminarían, mientras que los valores diferentes de y, debido al principio de superposición, la magnitud y dirección del campo se verían afectadas por el número de cargas en cada barra, o sea, su longitud, haciendo válido el principio de superposición que dicta que el campo total va a ser la suma vectorial de los campos de cada una de las cargas puntuales, que en este caso existen más en la barra positiva, terminando así con un vector total de campo apuntando hacia la derecha. En esta variación de magnitud y el sentido de los vectores se puede observar en la inclinación de los vectores que representan al campo, como se puede ver en esta figura. En el caso de tener ambas barras del mismo tamaño, como se observa en el caso 1, sí se eliminaría por completo el campo en el eje Y, gracias a su distribución uniforme de cargas. Finalmente, también pudimos comprobar que la fuerza en un punto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esto de la misma forma, poniendo varias cargas, alejándose en el eje de las Y, siendo esto mayor a la distancia que las separa, pudiendo así observar cómo es que la magnitud de la fuerza va disminuyendo conforme se van alejando, mostrando así una proporcionalidad inversa. En conclusión, el desarrollo de este reto nos ayudó a entender con mayor profundidad los conceptos vistos en clase. Los más relevantes fueron la ley de Coulomb, el campo eléctrico, el principio de superposición y la distribución continua de cargas. Durante la primera fase se desarrollaron la ley de Coulomb para entender la interacción entre las cargas dependiendo de su carga y la distancia entre ellas. El campo eléctrico para entender el comportamiento que se tiene alrededor de una carga puntual. Después se añadió el principio de superposición para poder evaluar sistemas que incluyeran más de una carga puntual. Y finalmente, en esta fase se añadió la distribución continua de cargas, que a pesar de no haber sido evaluada así, ya que esta conlleva integrales, ayuda a entender cómo cambia el comportamiento del campo eléctrico cuando deja de ser una carga puntual y se convierte en un sólido.
Además del reforzamiento teórico, también hubo reforzamiento práctico con la ayuda del software de MATLAB. Este nos ayudó a visualizar los resultados de manera sencilla y entendible, ya que a veces resulta complicado poder tener una imagen mental sin antes visualizarlo. Además, nos ayudó con diferentes casos prueba para poder entender cómo los parámetros dentro del sistema, los cuales fueron la distancia entre las barras, la carga de las barras y la longitud de ellas, afectaban los resultados del campo eléctrico. Después de evaluar estos casos, se pudo ver que cuando las barras tienen la misma longitud, se comporta como un dipolo de dos cargas puntuales, es decir, el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos barras. En el caso del tercer parámetro, el cual fue la longitud de las barras, resultó ser directamente proporcional al campo eléctrico. Además de esto, se puede decir que todos estos conceptos serán de gran utilidad conforme vayamos avanzando en nuestra trayectoria tanto académica como profesional, ya que son la base de temas como electrostática y sistemas eléctricos. Así que cuando veamos conceptos más complejos, al tener una base sólida en estos temas, será más sencillo entenderlos.